Ellos me veían como un hombre simple, alguien que pasaba desapercibido, pero en mi interior sabía que era diferente y que nadie podía detenerme. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. Durante más de 2 décadas, el miedo se apoderó del oeste de Alemania, cuando mujeres y niños comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. El responsable no era un hombre violento a simple vista, sino un vecino tranquilo y callado que escondía un oscuro secreto. Hoy exploraremos el caso de Joachim Kroll, conocido como el caníbal de Duisburgo, un asesino en serie que aterró a Alemania con sus crímenes macabros y actos de canibalismo. Joachim Kroll nació en 1933 en Hindenburg, Alemania, hoy Polonia. Fue el último de 9 hijos en una familia que vivía en extrema pobreza. Su infancia estuvo marcada por el hambre, la violencia y el caos de la Segunda Guerra Mundial, lo que afectó gravemente su desarrollo emocional y mental. Por más de 20 años, fui la sombra que acechaba en el oeste de Alemania. Nadie sospechaba de mí, solo un vecino más, tranquilo, reservado, amable. Pero detrás de esa apariencia inofensiva escondía un secreto que nadie podía imaginar. Kroll era un estudiante con problemas de aprendizaje y se le consideraba de inteligencia limitada. Nunca logró formar relaciones cercanas ni integrarse socialmente, lo que lo llevó a un aislamiento progresivo. Tras la muerte de su padre, se mudó a Duisburgo, donde trabajó como obrero en una fábrica y vivió una vida aparentemente sencilla y solitaria. Nunca fui como los demás. Aprender me costaba. Hablar con la gente era aún peor. Siempre estuve solo, siempre apartado. Cuando mi padre murió, me fui a Duisburgo. Allí nadie me molestaba, nadie me hacía preguntas. Solo trabajaba, respiraba y seguía adelante. Pero dentro de mí, algo oscuro crecía, algo que no podía ignorar. La posguerra alemana estaba marcada por la reconstrucción y el caos, lo que facilitó que criminales como Kroll pasaran desapercibidos en medio de comunidades ocupadas en sus propios problemas. En aquellos años, Alemania estaba rota y la gente solo pensaba en sobrevivir. Nadie prestaba atención a alguien como yo. Un hombre callado, insignificante. El caos me dio un refugio perfecto. Un mundo donde podía moverme sin ser visto. Donde mis secretos podían esconderse a simple vista. Kroll comenzó su serie de asesinatos en 1955. Su modus operandi era sencillo, pero eficaz. Se acercaba a mujeres y niños en zonas rurales o parques, aprovechando su apariencia inofensiva para ganarse su confianza. Luego, los atacaba brutalmente, estrangulándolos y, en muchos casos, abusando sexualmente de sus cuerpos después de la muerte. En 1955, descubrí lo fácil que era. Me acercaba con calma, sin levantar sospechas. Mi rostro no inspiraba miedo, y eso me daba una ventaja. Un momento de confianza, un descuido, y entonces todo terminaba. El silencio llegaba con mis manos alrededor de sus cuellos, pero para mí eso no era el final, era solo el comienzo. Kroll atacaba a mujeres de diferentes edades,
aunque también asesinó a un hombre que intentó defender a una de sus víctimas. En algunos casos, sus víctimas eran niñas muy jóvenes. Solía buscar lugares apartados, como zonas boscosas o senderos, para cometer sus crímenes. Utilizaba el transporte público para llegar a zonas lejanas de su residencia habitual. Aunque su modus operandi no era exactamente el mismo en cada caso, generalmente estrangulaba a sus víctimas. A veces usaba sus manos, pero también empleaba objetos como pañuelos. Después de matar a sus víctimas, Kroll practicaba canibalismo. Cortaba partes del cuerpo, las cocinaba y se las comía. Este ritual caníbal se inició con el asesinato de Clara Desmer en 1959. Dejaba rastros de semen y saliva en las escenas del crimen, pero la policía no pudo relacionar estos indicios con él hasta mucho después. Kroll tenía periodos de inactividad entre sus crímenes, lo que dificultó que la policía lo identificara como un asesino en serie durante mucho tiempo. Una de las características más espeluznantes de sus crímenes era su canibalismo. Kroll admitió que consumía partes de sus víctimas para ahorrar dinero en comida. Esta macabra justificación dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Siempre elegía con cuidado. Mujeres, niñas, incluso un hombre que se interpuso en mi camino. No importaba quién fuese, solo importaba el momento. Me alejaba de mi hogar. Viajaba en autobuses. Buscaba lugares donde nadie pudiera escuchar los últimos suspiros de ellos. Mis manos eran suficientes, pero a veces usaba lo que tenía a la mano, a mi alcance. Un pañuelo, una cuerda. Y luego, el hambre llegaba. No desperdiciaba nada. Cocinaba y comía. Era un secreto solo mío. Un ritual que nadie podía imaginar. Sí, me detenía por un tiempo. Dejaba que el mundo olvidara. Y luego volvía a cazar. En total, se le atribuyen, al menos, 14 asesinatos confirmados, aunque se sospecha que podrían ser más. Sus víctimas incluían desde niños pequeños hasta mujeres adultas, lo que mostraba su falta de un perfil típico de objetivo. Durante años, la policía alemana no pudo conectar los crímenes de Kroll debido a la falta de tecnología forense y al hecho de que los asesinatos ocurrieron en diferentes regiones. Además, su comportamiento reservado y su apariencia inofensiva hicieron que nunca fuera considerado sospechoso. En 1976, el caso dio un giro inesperado cuando los vecinos de Kroll se quejaron de que los desagües de su edificio estaban obstruidos. Al investigar, un plomero encontró restos humanos en las tuberías. Esto llevó a la policía directamente al apartamento de Kroll, donde confesó sus crímenes sin resistencia. Durante años, fui solo una sombra entre las multitudes. Nadie me veía. Nadie sospechaba. La policía buscaba un monstruo. Pero yo solo era un hombre tranquilo. Alguien que pasaba desapercibido entre todos. Si no hubiera sido por esas tuberías, por esos restos atascados, quizás nunca, jamás me habrían encontrado. Cuando llamaron a mi puerta, no puse resistencia. ¿Para qué? Ya no tenía dónde esconderme. Todo había terminado. Entraron a mi apartamento y lo vieron todo. El cuerpo de la niña, la carne guardada en el congelador. Ah, ya no había nada que ocultar. Durante 20 años fui cuidadoso, paciente. Pero al final, hasta los más cautelosos cometemos errores. No intenté huir. No intenté negar nada tampoco. Solo me quedé ahí, esperando.
Sabía que mi tiempo había llegado. Kroll colaboró con la policía en la reconstrucción de los hechos, lo que facilitó su condena a 9 cadenas perpetuas por 8 asesinatos y un intento de homicidio. Joachim Kroll fue diagnosticado con retraso mental leve, lo que explicaba su comportamiento metódico, pero primitivo. Los psicólogos que lo evaluaron destacaron su incapacidad para comprender el impacto moral de sus acciones. Kroll mostraba rasgos de psicopatía, incluyendo la falta de empatía, el egocentrismo extremo y una desconexión emocional total de sus víctimas. Su canibalismo fue interpretado como una combinación de necesidad práctica y una forma de ejercer control absoluto sobre sus víctimas, incluso después de la muerte. Dicen que no entendía lo que hacía, que mi mente era simple, primitiva. Sí, tal vez tengan razón. Nunca pensé en el bien o el mal, solo en lo que yo necesitaba, en lo que mi cuerpo me pedía. No sentía culpa, no sentía remordimiento tampoco. Eran mías desde el momento en que las tomaba hasta mucho después de su muerte. Comerlas no era solo hambre, era asegurarse de que nunca se fueran de mi lado. A pesar de su aparente simplicidad, Kroll demostró ser un depredador calculador que utilizaba su apariencia inocente para acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. La gente me veía y no sentía miedo de mi apariencia. Solo era un hombre simple y tranquilo. Alguien insignificante, pensaban ellos, supongo. Esa era mi mayor ventaja. Me acercaba con calma, con una sonrisa vacía pero confiable. Nunca, jamás sospechaban, nunca imaginaban lo que yo realmente era. Y cuando se daban cuenta, era demasiado tarde. Joachim Kroll fue arrestado en 1976 y confesó menos 14 asesinatos. Durante su juicio, su falta de remordimiento y su comportamiento apático impactaron a la opinión pública. Fue condenado a cadena perpetua, ya que Alemania no contaba con la pena de muerte en ese momento. Pasó el resto de su vida en prisión, donde murió en 1991 por un ataque al corazón. El caso de Joachim Kroll es un recordatorio perturbador de cómo un criminal puede operar durante décadas en la sombra, protegido por su apariencia y un sistema incapaz de conectar las piezas a tiempo. ¿Crees que su inteligencia limitada fue un factor que le permitió pasar desapercibido? ¿O fue su falta de remordimiento lo que lo hizo tan peligroso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando los rincones más oscuros de la historia criminal. Nos vemos en el próximo caso.